tenemos. Ahí nomás. Ya. Ya chicos, vamos a si quieren comer algo y estar sin mascarilla, me la Ya me acerqué. Haciendo como le he hecho el trabajo, como que la mascarilla no. Ya. Bueno, vamos a hablar del ciclo y el gasto cardíaco. Para entender el ciclo cardíaco es súper importante la anatomía. ¿Ya? Entender, ¿cierto?, que hay un corazón derecho que recibe sangre desde las venas cavas y un corazón izquierdo que recibe sangre desde las venas pulmonares y que lo bombean, ¿cierto?, la sangre a través de las arterias. Vasos que llegan se llaman venas, vasos que salen. Y existen estas válvulas que se van a abrir por diferencias de presión. Entonces, cuando la presión del atrio es mayor que la del ventrículo, la válvula atrioventricular derecha se abre, y cuando la presión del ventrículo es mayor que la del atrio, la válvula se cierra. Misma cosa en la arteria, ¿cierto? Si la presión del ventrículo es mayor que la arteria pulmonar, la válvula pulmonar se abre. Entonces, se va a abrir, ¿cierto?, por diferencia de presión. ¿Ya? Y cuando la presión de la arteria pulmonar o la aorta, ¿cierto?, sea mayor que la del ventrículo, la válvula se va a cerrar. Este tejido conectivo, ¿cierto?, no tiene ningún mecanismo de contracción más que la diferencia de presión. ¿Ya? Bueno, el ciclo cardíaco son las fases en las cuales se subdivide las etapas de la sístole y la diástole. ¿Ya? En la sístole, ¿cierto? Si nosotros miramos la del ventrículo, definitivamente la diástole es mucho más prolongada que la sístole. ¿Ven? Y en la sístole nosotros distinguimos dos etapas definidas, ¿cierto? La primera se llama contracción isovolumétrica, ya que es cuando se inicia la contracción del ventrículo y comienza a aumentar la presión del ventrículo. Se llama isovolumétrica porque esa presión del ventrículo aumenta sin posibilidad de abrir las válvulas. ¿Ya? Y luego, ¿cierto?, tenemos la fase de eyección, que en algunos textos la dividen en eyección rápida y eyección lenta. Estas son las fases de la sístole. Las fases de la diástole, ¿cierto?, son la relajación isovolumétrica, que también es cuando inicia la fase de relajación. ¿Ya? Y después tenemos las fases de llenado. Ahí está la fase de llenado rápido, la fase de llenado reducido y la sístole atrial, que queda al final de la fase de llenado. ¿Ya? Se habla siempre de la contracción y la relajación del ventrículo, y ven ustedes que la sístole del atrio queda como en una parte segregada, porque en el corazón pasivo, que es el corazón de los mamíferos, el que tenemos nosotros, la sístole atrial tiene un lugar secundario. ¿Ya? Bueno, este diagrama, ¿cierto?, muestra los cambios de presión y volumen que ocurren durante las etapas del ciclo cardíaco. No vamos a ver al principio y vamos a ver al final, porque al principio uno lo ve y dice chuta, ¿cierto? Pero al final uno lo ve y lo entiende más fácilmente. Si nosotros lo miramos, ¿cierto?, lo comparamos con el registro electrocardiográfico, que es lo que estamos estudiando, la onda P, sístole atrial, ¿cierto?, que sería la primera etapa, el complejo QRS, contracción isovolumétrica, eyección, y la onda T va a seguir a la relajación isovolumétrica. ¿Ya? Y las fases de llenado que están acá. Estos son los cambios de volumen. ¿Ya? Cambios de volumen que ocurren en el ventrículo. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Eso se llama volumen diastólico final porque es la cantidad de sangre que queda al final de la diástole. Y este es el volumen sistólico final del ventrículo izquierdo. Es el volumen que queda luego de la fase de sístole.
era QRS? La contracción del ventrículo. ¿Ya? Mira, y la diferencia entre este volumen y este volumen es el volumen sistólico. La cantidad de sangre que expulsa el ventrículo. Ya ves. Entonces, volumen sistólico es igual a la diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final. ¿Ya? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca es igual al gasto cardíaco. ¿Ya? Bueno, y lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Son los cambios de presión que ocurren durante las fases. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta fase que es la sístole atrial, la presión del atrio, que es esta presión que ustedes ven ahí, ¿cierto? Es la presión del atrio. La presión del atrio, ¿cierto? Es mayor que la presión del ventrículo. Presión del atrio izquierdo. ¿Ya? Y esta línea roja es la presión del ventrículo. ¿Ya? Que es mayor que la del atrio al inicio de la contracción isovolumétrica hasta que supera la presión de la aorta, que es la presión que está acá arriba. ¿Ya? Entonces la presión es mayor que la presión de la aorta durante toda la fase de eyección. Solo aquí, en este punto, ¿cierto? Es menor que la presión de la aorta, ¿ya? Pero sigue siendo mayor que la presión del atrio. Y aquí en la relajación isovolumétrica desciende la presión del ventrículo. ¿Ya? Entonces, aquí hay puntos que son críticos. Mira, por ejemplo, cuando la presión del ventrículo supera la presión del atrio, se cierra la válvula mitral. Cuando la presión del ventrículo supera la presión de la aorta, se abre la válvula aórtica. Y cuando la presión del ventrículo es menor que la de la aorta, se cierra la válvula aórtica. ¿Ya? Presión del ventrículo izquierdo. Presión de la aorta. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que los cambios de presión y volumen son seguidos de lo que acabamos de estudiar, que es la excitabilidad, la contractilidad? ¿Ya? Entonces, si ustedes localizan inotropismo, el inotropismo está aquí. Y el inotropismo, ¿cierto?, tiene que generar la fuerza suficiente para que la presión del ventrículo supere la presión de la aorta. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Bien. Bueno, y esto que ven aquí, ¿cierto?, son los ruidos cardíacos. ¿Ya? Si usted oculta el corazón, escucha ruidos, ¿cierto? Escucha dos ruidos. ¿Sí? El 1 y el 2. El 1, mira lo que está escuchando usted cuando escucha el primer ruido. El cierre de las válvulas atrioventriculares. Y cuando escucha el segundo ruido, el cierre de las válvulas semilunares. ¿Ya? Entonces es el dub-lup, 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 dub-lup. ¿Alguien lo puso así? Suena parecido. ¿Ya? Y en ese punto es donde se escuchan los soplos, si existen, si las válvulas no cierran bien. ¿Ya? Pero olvídense los soplos, la arritmia, eso porque esto es físico. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Y eso vamos a estudiar. Ok, con esta buena imagen podríamos estudiar el ciclo. ¿Ya? Pero vamos a separar. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar la primera, la sístole atrial, que es la contracción del atrio. Ahí tienen una distribución de distintas gráficas. Se va separando. Entonces, en la sístole atrial, la presión del atrio es mayor que la del ventrículo. Como se muestra aquí. La presión del atrio es mayor que la del ventrículo. ¿Ya? Las válvulas atrioventriculares van a estar abiertas y las semilunares cerradas. Porque la presión del ventrículo está aquí y la presión de la aorta está acá. Y las semilunares solo se abren cuando la presión del ventrículo es mayor que la presión de la aorta. ¿Ya?
el aumento de volumen es leve. 10% aproximadamente del volumen final. Y eso, si tú lo llevas a volumen, son 7 a 10 ml, no más. Lo que aporta el atrio. ¿Ya? Los atrios del corazón son pequeñitos. ¿Sí? Bueno. Existe un leve flujo de sangre hacia las venas que es bloqueado por el retorno venoso. ¿Ya? O sea, es bloqueado por el retorno venoso, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? La yugular, si bien nosotros tenemos cambios en la presión yugular, son leves y son imperceptibles. ¿Ya? Imperceptibles. Es bueno saberlo porque en situaciones de enfermedad puede aparecer el pulso yugular. Pero es patología absoluta eso. Y tú ves pulso en la yugular. Eso normalmente ocurre cuando los atrios están dilatados. ¿Ya? Hay una condición patológica que en la que se dilatan los atrios y eso hace que cuando se contrae el atrio genera la fuerza suficiente para producir un pulso a nivel de la vena. Eso no ocurre normalmente. ¿No sería el mismo pulso? No, sobre todo el que está tomando mal el pulso de qué? De la carótida. Ya. ¿Pero tendría el mismo ritmo? Sí coincide, pero no debería estar. Si tú haces así no tienes pulso. ¿Ya? Ya. Bueno. El S4, ya que es el cuarto ruido cardíaco, solo aparece en los pacientes que tienen hipertrofia cardíaca. ¿Ya? Solo aparece en los pacientes con hipertrofia cardíaca. Porque es una crepitación de la pared del ventrículo. ¿Ya? Entonces tampoco el S4 es audible. ¿Ya? Tampoco es audible el S4. Pero está ubicado en esa etapa. En la sístole atrial. Aquí ven ustedes, por ejemplo, ahí está el S4, ahí está la onda P, ¿cierto? Que precede a esta etapa. ¿Ya? Y está pasando esto, está pasando la sangre de aquí para acá. ¿Ya? Los monos son... Ni te cuento de qué año. ¿Profe? ¿Ah? ¿Qué caso una persona podría tener hipertrofia cardíaca? Las sobrecargas de volumen o las sobrecargas de presión. Ya que el corazón comienza a tener una dificultad en su capacidad de bombear la sangre. Entonces se empieza a dilatar o se empieza a hipertrofiar hacia adentro. Son patologías normalmente de origen hereditario, genético. O a veces son consecuencias de la hipertensión arterial terminal o son consecuencias del hipertiroidismo o de otras patologías. ¿Ya? Ya. Bueno, y se inicia la contracción isovolumétrica. Mira, la contracción isovolumétrica inicia cuando se cierran las válvulas atrioventriculares y se produce el primer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque ahí se contrae el ventrículo. Y al contraerse el ventrículo, la presión del ventrículo supera la presión del atrio. ¿Ya? Y la presión empieza a aumentar, hasta que supera la presión de la aorta, que ahí termina esta etapa. ¿Ya? Se llama contracción isovolumétrica porque hay una contracción del ventrículo, pero no hay cambios de volumen. El volumen permanece constante. ¿Ya? O sea que el corazón está con el volumen diastólico final, ¿cierto? Está completo de sangre. No hay pérdida de volumen o no hay cambios de volumen porque las válvulas están totalmente cerradas. Las 4. ¿Ya? Ya. En el electrocardiograma usted ve el QRS en esta etapa. ¿Sí? Bueno. Esta sigla significa la velocidad de acortamiento. ¿Ya? Que la velocidad de acortamiento aumenta si el ventrículo tiene más volumen. Si recibe más sangre, el corazón se contrae con más fuerza, según el principio de Starling. ¿Ya? El corazón recibe más sangre, se contrae con más fuerza. Y eso mejora o mejora la velocidad de acortamiento. ¿Ya? Y eso es lo que están viendo en esto. Significa esa sigla. Bueno,
culmina cuando se abren las semilunares, pero en esta etapa están cerradas las válvulas. ¿Ya? Y ocurre el primer ruido cardíaco, que es el du. ¿Ya? Eso dice que tiene una pequeña subdivisión que es imperceptible, de 0,04 segundos entre el cierre del atrio ventricular y la derecha y la izquierda. ¿Ya? Es imperceptible. Hoy día con las técnicas que hay se puede ver esa diferencia. Que es nada. Ya, también cierto, si ustedes miran, hay un pequeño cambio de la presión venosa porque ¿cierto? Se genera una tensión producto del retorno venoso. ¿Ya? Pero eso también imperceptible. Ya saben bien que la presión venosa es 0. ¿Ya? De menos 8 más 8. Entonces esas variaciones de menos 8 más 8 se producen en esta etapa. ¿Ya? Ya. Luego de esta etapa, ¿cierto? Esta etapa genera la presión suficiente para abrir la válvula aórtica, ¿ya? O abrir las válvulas semilunares, ¿ya? Y iniciar esta fase que se llama eyección rápida. Eyección rápida. ¿Ya? En esta etapa entonces el volumen ventricular va a descender. Y mira, ahí está el volumen ventricular, la línea blanca. Desciende el volumen ventricular. ¿Ya? En esta etapa la presión del ventrículo es mayor que la de la aorta. Es mínima la diferencia, ¿sí? Es mínima la diferencia, no es una diferencia gigante. Es una diferencia mínima. ¿Ya? Pero la presión del ventrículo es mayor que la de la aorta. Y eso es suficiente para abrir la válvula. ¿Ya? Entonces, ven ustedes que la presión arterial puede jugar un rol importante. ¿Cierto? Si está aumentada la presión arterial, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer el ventrículo? Contraerse más fuerte. ¿Ya? Entonces, y si yo me contraigo más fuerte, ¿qué me pasa? Que se hipertrofia. Y eso le pasa al corazón de las personas hipertensas. Se hipertrofia. Y como no tiene hacia dónde crecer, crece hacia adentro. Y se achica la cavidad. Y eso se llama cardiopatía hipertrófica. ¿Ya? Bueno. Bueno, en el electrocardiograma este es el segmento ST. Por eso que ahí yo le decía que los infartos de pared se ven en el segmento ST. ¿Sí? Porque esta es construcción de las paredes de los ventrículos. ¿Ya? Bueno, sigue aumentando la presión atrial por el retorno venoso. ¿Sí? Porque la válvula atrioventricular está cerrada. Cerrada. ¿Sí? Cerrada. La eyección reducida, ¿cierto? Es la etapa secundaria. Algunos la dividen, otros no. Eso depende del texto. ¿Ya? Gator la divide, Clavunder no la divide. Ya dice solo eyección. Ya, esos dos textos son buenos. ¿Qué pasó? Ah. Bueno, son malos. O sea, yo vivo hasta el lado si era despistado, siempre me digo que está. Salía el rayo, ¿no? Bueno, yo les decía que Gayton y Clavunder les sirve. Ahora, Clavunder el problema es bueno, muy bueno, excelente. Conceptos de fisiología cardíaca de Clavunder. Pero el problema es que está en inglés. No hay una versión en español. ¿Ya? Tú me dijiste que podías descargarlo. Necesitamos el computador. Necesitamos el computador, te paso mi computador. Todas las pruebas. ¿Qué lo descargué? ¿Sí? ¿Cuál versión tiene? La versión 2. Ya, yo tengo la versión 3. Bueno, voy a, capaz que lo puedo compartir. Ah, no tengo. Tengo un like por ahí. Ya.
Entonces, al final de esta etapa se cierran las semilunares. ¿Por qué? Porque empieza a caer la presión del ventrículo. Y cae la presión del ventrículo porque el ventrículo se empieza a relajar. Ya comienza la fase, la onda T, o la fase de repolarización ventricular. Entonces, cae la presión del ventrículo, ¿cierto? Y aquí se cierra la válvula semilunar. Pero es al final, entonces el cierre de las semilunares se considera como la siguiente etapa, que se llama relajación isovolumétrica. ¿Ya? Así que no está aquí todavía. Ya. ¿Qué dice eso? ¿Ya? Entonces la relajación isovolumétrica, en la relajación isovolumétrica nosotros vemos, ¿cierto?, un descenso de la presión del ventrículo, se inicia con el cierre de las semilunares y da origen, ¿cierto?, al segundo ruido cardíaco, que es el loop. ¿Ya? Bueno, la presión ventricular desciende hasta que se inicie la otra etapa, en la cual va a ser menor que la del atrio. ¿Ya? Porque cuando sea menor que la del atrio, ¿qué va a pasar? Cuando la presión del ventrículo sea menor que la del atrio, se van a abrir la atrio ventricular. ¿Ya? Bueno, en esta etapa se genera el cierre de las semilunares, que se llama adicrótico porque se cierra una y la otra después, pero en un tiempo nada. ¿Ya? Y tú eso lo puedes ver cuando miden el pulso periférico, que el pulso periférico mide el pulso arterial. ¿Cierto? Y en el pulso arterial la curva es así. ¿Viste la onda de pulso? Cuando uno pone una onda de pulso periférico, ¿cierto? Por ejemplo, a veces los oxímetros de pulso te dan la onda de pulso. ¿Ya? Y ahí tú ves el pulso arterial. Entonces, esto es el cierre de las semilunares. ¿Ya? Porque ahí la sangre intenta volver al corazón, pero no puede porque se cierra la válvula. Entonces genera un pequeño cambio, cuando va ascendiendo la presión, genera un pequeño cambio. ¿Ya? Y que es lo mismo que tú ves aquí en la aorta, un minuto. Ya. En esta etapa ocurre algo súper importante en la relajación isovolumétrica. Ocurre el aumento de la perfusión coronaria. Aumenta la perfusión coronaria. ¿Ya? Porque ¿dónde está el origen de las arterias coronarias? La aorta, ¿cierto? La aorta. Y sobre la válvula, ¿cierto? Sobre la válvula. ¿Ya? Entonces ahí ocurre eso. Ya. Quedó un volumen ahí después de la fase de eyección. Y ese volumen se llama volumen sistólico final, que eso está aquí. ¿Ya? ¿Y si se llegara a producir la onda U? ¿Qué es lo que es la onda U? Es la repolarización de los músculos papilares. Ya, entonces no pasa nada. Se sigue relajando. No hay cambio en el... Pero es muy buena tu pregunta. No hay cambio en el volumen por eso. ¿Ya? Ya. ¿Qué era de dicrótico? Que se cierra en tiempos distintos. ¿Ya? ¿Eso se refiere a las semilunares? ¿Sí? Sí. A ver, espera. Vamos a ver una cosa. El Kindle. Que me reconozca. No, por eso lo puedo compartir al grupo de WhatsApp. Voy a ver. ¿Ya? Ya. Bueno.
Pero, como le decía yo, en Gator sale bien la fisiología cardiovascular. Extenso sí, pero sale bien. ¿Ya? Constanzo te sirve para empezar a estudiar. No puedes leer porque es muy sencillo. Es muy sencillo, está hecho para una fisiología general que no le da a otras carreras. Y yo se lo recomiendo, por ejemplo, cuando le hago fisiología a los kines, a las enfermeras. ¿Ya? Y para empezar a leer está bueno. Sí, el Fox igual, el Stuart y el Fox. Son libros sencillos que te ayudan a comprender. ¿Ya? Ya. Bueno, el llenado rápido, ¿cierto? Aquí las válvulas atrioventriculares están abiertas, el volumen aumenta. ¿Ya? Y esto es principalmente provocado por el retorno venoso. ¿Ya? Tú puedes encontrar un sonido en niños cuando pasa la sangre por el anillo valvular. Eso genera un tercer ruido. Ya que hay que tener un oído para escucharlo, pero muy bueno. Ya, pero igual hoy día algunos puede tener alguna vez hay unos fonendos que tienen audífonos. Son electrónicos, entonces tú lo pones y sale el sonido. Y eso sí se escucha ahí. ¿Ya? Yo tenía uno, pero a alguien le gustó y solo yo. Bueno. Llenado reducido, ¿cierto? Las válvulas atrioventriculares permanecen abiertas. ¿Por qué? Porque la presión del atrio sigue siendo mayor que la del ventrículo y eso sigue aumentando el volumen. ¿Ya? Esto principalmente también generado por el retorno venoso. ¿Ya? Entonces el llenado se da cuenta que es totalmente pasivo. La fase de llenado es totalmente pasiva. ¿Ya? Y estas fases están condicionando esto. El volumen diastólico final. Entonces, si nosotros miramos, un determinante directo del volumen diastólico final es el retorno venoso. ¿Sí? El retorno venoso. Es un determinante directo. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta, aumenta. Pero si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen diastólico final. ¿Ya? Ya, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y ahí termina el ciclo. Profe, la línea blanca que estaba en el gráfico anterior, ¿qué representaba? ¿Cuál? La blanca. ¿Esta? La blanca. ¿Sí? Esta es volumen. Ah, no. Espérate. Entonces en esta etapa está aumentando el volumen. ¿Ya? Ya vea. La curva presión-volumen nos muestra. Mira, vamos a mirar algunas cosas. Entonces mira, ahí tiene el volumen diastólico final, el volumen sistólico final, la diferencia entre ambos, volumen sistólico. ¿Sí? Ya. Presión del ventrículo derecho al final de la diástole. La presión del ventrículo derecho al final de la diástole entonces puede cambiar, ¿se dan cuenta? Entonces el volumen tiene, el corazón tiene un volumen, una capacidad de volumen adaptativa, que aquí empieza a subir. Entonces mi corazón puede adecuarse a más volumen. Yo puedo aumentar el retorno venoso, pero hasta cierto punto. ¿Sí? Sí. Y sigue el principio este, que si yo aumento el retorno venoso, aumento el volumen diastólico final y aumento por ende el volumen sistólico. ¿Ya? Y esta es la presión sistólica final del ventrículo derecho, ¿cierto? Y eso también lo podemos cambiar. O sea, eso quiere decir que el corazón también se puede contraer con más fuerza. Podemos aumentar el inotropismo. ¿Ya? Y el inotropismo está relacionado con esto. ¿Qué pasa si yo aumento el inotropismo con el volumen sistólico final? Se reduce, muy bien. Bien, muy bien. Se reduce. Entonces esta relación
¿Es directa o indirecta? Indirecta. Entonces, si yo aumento el inotropismo o la contractilidad, disminuye el volumen sistólico final. Y si yo disminuyo el volumen sistólico final, aumento el volumen sistólico. Bien. Pero bueno. Si baja el BCS, aumenta el de... ¿Ya? ¿Era el inotropismo igual el otro término? Contractilidad. Eso lo tienen que saber, pues. Dante. No, que se me fue. Ya. Eso había escuchado. Ya. Ya. Ahora. Por supuesto. ¿Qué tengo que repetir? A ver. Ah, ya. Si yo aumento la contractilidad, ¿cierto? Voy a disminuir el volumen sistólico final. ¿Ya? Entonces, mira, pasa que si yo aumento la contractilidad, estoy cambiando esto. ¿Cierto? Estoy aumentando la presión en el ventrículo. Al aumentar la contractilidad, entonces esto se desplaza para acá. Y yo aumento el volumen sistólico. ¿Ya? Rayémonos. ¿No? Si yo desplazo para acá la curva, ¿cierto? Esto se desplaza para acá. Y yo aumento el volumen sistólico, pero disminuyo el volumen sistólico final. Pero ¿por qué con el inotropismo disminuye el volumen sistólico final? Porque se contrae el corazón con más fuerza, por lo tanto expulsa más sangre. ¿Ya? Entonces queda menos sangre. ¿Ya? Es más fuerza, no es más rápido. Volumen sistólico final es la cantidad de sangre o el volumen que queda en el ventrículo al final de la sístole. Al final de la fase de sístole. ¿Ya? A eso se refiere. El volumen diastólico final, mira, es esto. Tú tienes el ventrículo con un volumen total. ¿Cierto? Ese volumen total nosotros lo llamamos volumen diastólico final. ¿Sí? Y cuando se contrae se expulsa una cantidad. Y lo que queda se llama volumen sistólico final. Y lo que se elimina se llama volumen sistólico. ¿Ya? El derecho y el izquierdo, de ambos. ¿Y ambos expulsan la misma cantidad? Eso, muy bien. El volumen es igual. Entonces son la suma de los dos. Claro, el número de esto es como 150 ml. Y el corazón expulsa entre 80 y 100 ml. ¿Ya? Entonces queda con entre 50 y 70 ml siempre el volumen sistólico final. ¿Con qué objetivo queda sangre? ¿Para qué? No es que quede, sino